No todo lo que se presenta bajo el manto de la fe nos acerca realmente a la fuente de toda verdad. Detente un instante con esta idea, porque lo que escucharás hoy puede resonar en lo más profundo de tu ser, no con comodidad, sino con una verdad que remueve. En la penumbra del confesionario de San Giovanni Rotondo, donde el Padre Pío pasaba horas inmerso en el dolor y la esperanza de las almas, existía una sabiduría penetrante. Su mirada, más allá de lo humano, discernía no solo el pecado manifiesto, sino también las trampas más sutiles que, bajo un disfraz de piedad, alejan al alma de la genuina unión con Dios. Estas no son transgresiones escandalosas que gritan por atención, sino deslizamientos imperceptibles, hábitos piadosos vacíos, búsquedas erróneas que poco a poco construyen un muro invisible entre el hombre y su Creador. El peligro no radica en lo que abiertamente se opone a Dios, sino en aquello que, pareciendo santo, se convierte en un refugio para el ego, una justificación para la inmovilidad espiritual. El alma se adormece en una complacencia religiosa, cumpliendo rituales, profesando creencias, mientras la verdadera chispa de la conversión se apaga. Padre Pío, con su don de ver más allá de las apariencias, advirtió sobre estas 5 trampas que, como velos transparentes, cubren la ceguera espiritual. 5 caminos que se confunden con la senda de la santidad, pero que en realidad te llevan lejos de la intimidad con el divino. Antes de sumergirnos en estas advertencias, te pido un momento de introspección. Si sientes que en tu vida espiritual hay un anhelo insatisfecho, una frialdad inexplicable, o una verdad que necesitas enfrentar, deja un comentario que diga: Padre Pío, ilumina mi ceguera. Es un acto de humildad que abre el corazón. La primera trampa es la paz superficial que evita el confronto interior. Esta se manifiesta cuando el alma busca en la fe un escape del dolor, una tranquilidad artificial que no proviene de la sanación de las heridas, sino de la evasión de ellas. La persona anhela la calma, el sosiego, el sentimiento de estar bien con Dios, pero no está dispuesta a pagar el precio de la verdad. Padre Pío sabía que la verdadera paz no es la ausencia de conflicto, sino la victoria sobre él, y esa victoria exige valentía para mirar hacia adentro. Recuerdo una historia de un joven que, tras años de una vida turbulenta, encontró consuelo en la iglesia. Se confesaba regularmente, participaba en las devociones, y se esforzaba por mostrar una imagen de profunda serenidad. A menudo visitaba al Padre Pío, buscando su bendición y, sobre todo, la confirmación de su paz recién encontrada. En una de esas visitas, el joven relató con satisfacción cómo había superado sus antiguas luchas, cómo ahora solo sentía una profunda calma. Esperaba una palabra de elogio del santo. Pero Padre Pío lo miró con una expresión que combinaba compasión y una honda tristeza. Hijo, le dijo el Padre Pío, su voz grave pero gentil, tu paz es como la superficie de un lago helado en invierno. Parece firme y quieta, pero debajo, las corrientes siguen fluyendo y no has roto el hielo para sanar lo que yace en las profundidades. Vives en una calma que no te permite crecer. El joven se sintió desconcertado. Pero padre, insistió, ya no siento la tormenta de antes. Ya no me atormentan mis pecados pasados. Padre Pío asintió lentamente. Precisamente. Y esa es la trampa. Has encontrado la forma de silenciar el ruido, pero no has permitido que la luz de Dios ilumine el rincón oscuro donde aún guardas el miedo a la verdad, el apego a viejas justificaciones. Prefieres la tranquilidad de no ver, a la libertad de ser sanado completamente. Dios no quiere que anestesies tu dolor con rituales, quiere que lo traigas a Él para que lo transforme.
El joven regresó a su casa con una inquietud que, irónicamente, se convirtió en el inicio de su verdadera sanación, al fin dispuesto a enfrentar las corrientes subterráneas de su alma que había cubierto con un velo de falsa paz. Esta trampa se esconde en la tendencia humana a buscar el alivio inmediato antes que la curación profunda. Muchas almas confunden la ausencia de remordimiento con la verdadera pureza, o la repetición de oraciones con una relación viva con Dios. El Padre Pío insistía en que la fe que solo busca consuelo, sin la disposición a la conversión dolorosa, es una fe frágil, una fe que evade la acción purificadora de Dios. El auténtico encuentro con Dios no siempre es suave. A menudo es un desorden sagrado, una revelación que desarma, que exige soltar aquello a lo que nos aferramos con tanta fuerza, incluso si ese apego es a una imagen piadosa de nosotros mismos. La persona en esta trampa busca palabras que tranquilicen, consuelos que calmen, y confirmaciones que le digan que no necesita cambiar nada esencial. Y aunque Dios en su misericordia permite esa búsqueda por un tiempo, llega el momento en que la verdad se hace inevitable, y esa verdad desorganiza antes de sanar. La segunda trampa, muy relacionada, es la devoción estéril sin intención pura. Esta se manifiesta cuando las prácticas religiosas, los rituales, las oraciones y las obras de caridad se realizan por costumbre, por obligación, por mantener una imagen, o incluso por miedo, pero sin la verdadera intención de amor, de entrega y de unión con Dios. El Padre Pío, con su discernimiento, podía ver más allá de la piedad externa hacia la verdadera motivación del corazón. Había una mujer de buena posición social, reconocida por su piedad ejemplar. Iba a misa todos los días, recitaba múltiples rosarios, se unía a todas las cofradías y organizaba obras de caridad en su parroquia. Su vida era un modelo de devoción externa. Se propuso visitar al Padre Pío en San Giovanni Rotondo, convencida de que el santo reconocería su fervor. Cuando se encontró ante él, comenzó a enumerar detalladamente todas sus prácticas piadosas, sus obras, sus sacrificios. Esperaba, sin duda, una palabra de bendición y admiración. El Padre Pío la escuchó en silencio, su mirada penetrante parecía leer no las palabras que pronunciaba, sino el corazón que la sostenía. Cuando ella terminó, el santo, con una voz calmada pero firme, le dijo: «Hija, multiplicas tus rezos y tus obras como quien planta muchas semillas en un campo, pero olvidas regarlas con el agua de la intención pura. Dios no busca la cantidad de tus devociones, sino la calidad de tu amor en cada una de ellas. Tus prácticas se han vuelto un deber, no un encuentro. Has entregado tus manos, pero tu corazón, la fuente de tu verdadero amor, lo retienes para ti, esperando quizás el aplauso de los hombres o la satisfacción de tu propia rectitud». La mujer quedó aturdida. Había vivido toda su vida convencida de su santidad, y las palabras del Padre Pío la golpearon con la fuerza de una revelación. Comprendió, con dolor, que sus devociones se habían convertido en una rutina vacía, en una serie de actos externos que, si bien parecían buenos, carecían de la chispa vital del amor desinteresado. Había buscado en la religión una forma de sentirse importante, de ser reconocida, de cumplir con una expectativa social, en lugar de buscar la unión profunda con Dios. Esta trampa transforma la relación personal con Dios en una serie de transacciones, donde las obras se acumulan como méritos en lugar de ser expresiones espontáneas de un corazón desbordante de gracia. Padre Pío nos recuerda que una sola oración dicha con el corazón abierto vale más que 1000 rezos recitados mecánicamente.
La fe sin verdadera intención permite que la persona siga pareciendo cristiana por fuera mientras su alma se vacía de la esencia divina. Es el autoengaño de creer que por hacer mucho, se ama mucho, cuando en realidad, la medida del amor no es la cantidad de obras, sino la pureza de la intención con que se realizan. La tercera trampa es el conocimiento que infla el ego, no el espíritu. Esta se manifiesta cuando el estudio de la fe, la doctrina, las escrituras o la teología se convierte en una fuente de orgullo intelectual, una herramienta para juzgar a otros o para sentirse superior, en lugar de ser un camino hacia una mayor humildad, compasión y unión con la verdad divina. El Padre Pío, que era un hombre de profunda sabiduría mística más allá de los libros, advertía sobre el peligro de la erudición sin amor. Recuerdo la historia de un joven seminarista, brillante y prometedor, que se enorgullecía de su vasto conocimiento teológico. Podía citar las escrituras de memoria, debatir sobre complejos puntos doctrinales y refutar con elocuencia cualquier argumento que considerara erróneo. Tenía una respuesta para cada pregunta, una cita para cada situación. Consideraba que su intelecto era la herramienta más poderosa para servir a Dios y, con cierto aire de superioridad, solía corregir a quienes, a su juicio, mostraban deficiencias en su comprensión de la fe. Viajó a San Giovanni Rotondo con la intención de conversar con el Padre Pío, no tanto para confesarse, sino para compartir sus profundas reflexiones y, quizás, recibir una palabra de confirmación de su talento. Cuando se presentó ante el santo, el joven comenzó a hablar con entusiasmo sobre intrincadas cuestiones teológicas, sobre las herejías del pasado y las desviaciones del presente, todo ello con una lógica impecable y un lenguaje culto. El Padre Pío lo escuchó en silencio, su mirada, como siempre, parecía ver más allá de las palabras. Cuando el joven terminó, esperando una felicitación o una discusión intelectual, el Padre Pío simplemente dijo, con voz suave, «Hijo, tu mente es como una biblioteca inmensa y ordenada. Conoces cada libro, cada pasaje, cada argumento. Pero, ¿has permitido que la verdad de esos libros impregne tu corazón y moldee tu propia vida? ¿O usas tus conocimientos para construir un muro entre tú y los que consideras menos sabios? El verdadero conocimiento de Dios te lleva a la humildad, no a la soberbia, a la compasión, no al juicio, al servicio, no a la exaltación propia. Si tu sabiduría no te hace más semejante a Cristo, que se humilló hasta la cruz, entonces es un conocimiento estéril que solo alimenta tu propio ego. El joven se sintió avergonzado, pero a la vez, una luz comenzó a abrirse en su interior. Se dio cuenta de que había utilizado la fe como una plataforma para su propia vanidad, que había convertido el conocimiento en una herramienta de separación en lugar de unión. El Padre Pío no negaba el valor del estudio, pero insistía en que el intelecto debe ser siempre un siervo de la caridad y la humildad. Cuando la sabiduría se convierte en un instrumento del ego espiritual, la persona se aleja de Dios, porque el orgullo es la raíz de toda separación. El conocimiento sin amor es como una luz fría que ilumina el error de los demás, pero deja en sombras la propia alma. El Padre Pío enseñaba que el camino de la verdadera sabiduría es el de vaciarse de sí mismo, para que la luz de Dios pueda llenar el corazón. La cuarta trampa es la caridad selectiva y conveniente. Esta trampa se manifiesta cuando la persona practica la caridad, la ayuda al prójimo, no por un amor puro y desinteresado que nace de Dios, sino por conveniencia, por buscar reconocimiento, por sentirse bien consigo misma, o por apego a su propia imagen de persona buena. El Padre Pío, con su profunda sensibilidad a las intenciones del corazón,
Discernía cuando la caridad era un verdadero acto de amor divino y cuando era un disfraz del ego. Había una mujer adinerada en un pueblo cercano a San Giovanni Rotondo, conocida por su generosidad. Contribuía con grandes sumas a obras de caridad, organizaba eventos para los pobres y siempre estaba dispuesta a ayudar a quienes lo necesitaban, pero siempre de una manera que fuera visible y que le trajera el reconocimiento y el aplauso de la comunidad. Su nombre figuraba en todas las listas de donantes, y su presencia era notoria en cada evento benéfico. Sentía una profunda satisfacción al ser alabada por su generosidad. En una ocasión, se presentó ante el Padre Pío para confesarse. Después de enumerar algunas faltas menores, comenzó a relatar, con cierto orgullo velado, todas sus obras de caridad, las cuantiosas sumas que había donado y el tiempo que dedicaba a los necesitados. Esperaba, sin duda, que el santo la elogiara por su fervor y su desprendimiento. El Padre Pío la escuchó con su habitual silencio, su mirada fija en ella. Cuando terminó, el santo le dijo con una voz que, aunque suave, resonó con una verdad incuestionable: hija, tus obras de caridad son como monedas de oro pulidas que brillan a la luz del sol, y los hombres las ven y las admiran. Pero si al dar esas monedas tu corazón no se desprende, si buscas el brillo de tu propio reflejo en el oro que entregas, entonces no es amor a Dios ni al prójimo, sino amor a ti misma. La verdadera caridad es como el agua pura que riega una planta en secreto, sin buscar la mirada de nadie, esperando solo el fruto para Dios. Cuando tu caridad se convierte en un escaparate para tu ego, entonces te aleja de la verdadera entrega, porque no puedes servir a Dios y a tu propia vanidad al mismo tiempo. La mujer se sintió profundamente avergonzada. Se dio cuenta de que, en el fondo, muchas de sus obras generosas estaban teñidas de un deseo de reconocimiento y de una búsqueda de aprobación. Había usado la caridad para alimentar su propia autoimagen, en lugar de ser un instrumento de amor puro y desinteresado. Esta trampa de la caridad selectiva y conveniente es sutil. La persona se engaña creyendo que está amando, mientras en realidad está satisfaciendo una necesidad interna de sentirse importante, de ser vista como virtuosa. El Padre Pío enseñaba que la verdadera caridad cuesta, es exigente, a menudo es escondida y no busca más recompensa que el amor de Dios. Cuando la caridad se convierte en una transacción o una herramienta para el ego, se pierde su poder transformador y nos aleja de la fuente del amor verdadero, que es Dios mismo. La quinta trampa es la búsqueda de milagros sin conversión del corazón. Esta se manifiesta cuando la fe de una persona se centra desproporcionadamente en la búsqueda de signos, prodigios, revelaciones extraordinarias o intervenciones milagrosas de Dios, pero sin una genuina disposición a la conversión personal, al cambio de vida, a la purificación del corazón. El Padre Pío, que fue el mismo instrumento de innumerables milagros, advirtió sobre el peligro de una fe que solo busca lo extraordinario, olvidando que el mayor milagro es la transformación de un alma. Hubo una época en la que muchas personas viajaban a San Giovanni Rotondo, no tanto para confesarse o buscar dirección espiritual, sino para obtener un milagro. Una vez, llegó un hombre con una lista de peticiones específicas para el Padre Pío, que curara a su esposa enferma, que resolviera sus problemas financieros, que le diera un signo claro de que Dios lo escuchaba. Hablaba de su fe, pero en realidad, su fe era una exigencia de pruebas. Él creía que si Dios le concedía esos milagros, entonces su fe sería fuerte. No se preocupaba por sus propios vicios, por la forma en que trataba a su familia, por sus pequeñas deshonestidades, solo quería las manifestaciones visibles del poder divino.
Cuando el hombre expuso sus peticiones al Padre Pío, el santo lo escuchó con paciencia. Pero al final, en lugar de prometer un milagro o una intervención directa, el Padre Pío lo miró con una seriedad que traspasaba el alma y le dijo: «Hijo, ¿de qué te sirve un milagro externo si tu corazón no cambia? Quieres que Dios te dé signos en el cielo, pero no estás dispuesto a ver los signos que te da en tu propia vida para que te conviertas. Buscas la curación de tu cuerpo, pero no buscas la curación de tu alma. El mayor milagro que Dios puede hacer en ti es transformar tu corazón de piedra en un corazón de carne, dispuesto a amar y a obedecer. Cuando tu fe se centra solo en lo que Dios puede darte externamente, sin la disposición a darle a Él tu propia vida, entonces esa fe es una trampa que te aleja de la verdadera unión con el Salvador». El hombre quedó enmudecido. La franqueza del Padre Pío lo confrontó con la verdad de su propia fe, que era más una superstición o una búsqueda de beneficio personal que una entrega sincera. Esta trampa se esconde en la tendencia a hacer de Dios un proveedor de soluciones externas, olvidando que Él es ante todo un transformador de corazones. El Padre Pío, que vivió el dolor de Cristo en su propio cuerpo, sabía que el camino hacia Dios es el de la cruz, el de la renuncia al ego, el de la conversión continua. Cuando la búsqueda de milagros se vuelve una obsesión, sin la voluntad de cambiar la propia vida, la fe se convierte en un refugio de la inmadurez espiritual, impidiendo el verdadero encuentro con el Dios vivo, que exige un corazón humilde y contrito. El mayor milagro no es ver un prodigio, sino vivir una vida transformada por la gracia. Si has llegado hasta este punto, hay una razón profunda. Lo que acabas de escuchar no es solo información, es un espejo que el Padre Pío, con su infinita sabiduría y amor, nos tiende para que examinemos nuestra propia alma. Recapitulemos estas 5 trampas, ninguna de ellas escandalosa, y por eso mismo, tan peligrosas. Primero, la paz superficial que evita el confronto interior, donde buscas calma sin estar dispuesto a mirar y sanar tus heridas más profundas. Segundo, la devoción estéril sin intención pura, donde cumples rituales y haces obras sin la chispa del amor y la entrega sincera del corazón. Tercero, el conocimiento que infla el ego, no el espíritu, donde tu sabiduría teológica te lleva a la soberbia y al juicio, en lugar de a la humildad y la compasión. Cuarto, la caridad selectiva y conveniente, donde tus actos de ayuda están teñidos de búsqueda de reconocimiento o de autoafirmación, en vez de un amor desinteresado. Y quinto, la búsqueda de milagros sin conversión del corazón, donde tu fe se centra en lo externo y extraordinario, sin la disposición a transformar tu propia vida interior. Estas son las 5 trampas que, como velos sutiles, pueden envolverte, haciéndote creer que estás en el camino de Dios, mientras en realidad te alejan de la intimidad con Él. Y ahora, la pregunta que el Padre Pío nos haría, la única pregunta que realmente importa, una pregunta que solo tú puedes responder en la soledad de tu alma, aquello que llamas fe, ¿realmente te está transformando o solo te está protegiendo de un confrontamiento interior que vienes posponiendo? ¿Te obliga a soltar o te permite seguir aferrado a lo que ya conoces? Si esta pregunta te incomoda, si sientes una resistencia interior, detente. Porque esa incomodidad no es una señal de error, sino muchas veces el primer signo de que la verdad se ha acercado. El Padre Pío decía que Dios comienza a actuar cuando la persona deja de justificarse y empieza a examinarse en un silencio profundo, donde no hay nadie más, solo tu alma desnuda frente a la verdad de Dios. Quédate con esa pregunta, sin buscar respuestas rápidas, solo tú y esa incómoda verdad que puede cambiar el rumbo de tu vida espiritual.
Si este mensaje te ha impactado, si ha encendido una chispa de verdad en tu corazón, te invito a unirte a nuestra misión. Este canal existe para compartir las verdades profundas y a menudo incómodas, pero siempre liberadoras, inspiradas en los grandes maestros espirituales como el Padre Pío. No es entretenimiento, es una misión de luz para guiar almas fuera de la niebla. Si sientes la llamada, considera apoyar nuestro trabajo, porque cada contribución permite que este mensaje alcance a más corazones sedientos de verdad. Encuentra el enlace para apoyar en la descripción. Y si no te es posible apoyar económicamente, comparte este video. Hay alguien en tu vida que necesita escuchar exactamente esto, y tu acción puede ser el instrumento que Dios use para alcanzar esa alma. Que el Padre Pío interceda por ti, que su claridad sea tu guía, y que nunca más confundas la apariencia de santidad con el encuentro real y transformador con Dios. Amén.